vamos a hablar, hermanos, de un tema bien sugerente. Vamos a hablar acerca de la época del anticristo. Hemos tratado algunos temas interesantes, colaterales a este tópico. Y vamos a usar, para que usted tenga su Biblia abierta, vamos a usar como base material bíblico la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Aleluya. Esta es una carta que aporta mucha información respecto a este tema y a este personaje profético, conocido en la escatología como el anticristo. Pablo no estuvo mucho tiempo en Tesalónica. Llegó a Tesalónica bajo una presión bastante fuerte, después de haber sido perseguido en Filipos, haber sido castigado severamente junto con Silas. Hubo una oposición de los judíos y también de los principales promotores de la diosa Diana, que estaba en Éfeso también, pero allí tenía su representación, y llega a Tesalónica y comienza su ministerio. Y de igual forma tiene oposición, una oposición tremenda de los judíos. Y apenas unos 3 meses, de acuerdo a el récord que se ha estimado, Pablo estuvo en esta ciudad. Y es algo interesante cómo, a pesar de que estuvo poco tiempo en esta ciudad plantando esta iglesia, él dedicó tiempo para hablar acerca de los eventos futuros. Un ejemplo importante de que la iglesia tiene que estar advertida de lo que va a suceder en los eventos futuros. No podemos estar ajenos a lo que la Biblia revela en cuanto a estas grandes verdades. Y escribe 2 cartas. En la primera carta aborda el tema de la venida de Cristo, de la inminencia, del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, además de algunos consejos prácticos que le da. La segunda carta, Pablo, al escribirle a esta iglesia, corrige ciertas falsas enseñanzas que se estaban introduciendo respecto al día del Señor, al arrebatamiento, a la manifestación del anticristo. Fueron temas que él ya había tratado anteriormente. Y si usted se da cuenta, en el capítulo 2 de esta segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, él le hace una advertencia, hermanos, que todos los cristianos de todos los tiempos deben tomar en cuenta. Si usted va al versículo 2 del capítulo 2, cuando él le está hablando acerca de la manifestación del hombre de pecado, él comienza este capítulo brevemente. Te lo voy a comentar. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. Iglesia, escucha esto, iglesia. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esta advertencia tiene un valor extraordinario, hermanos. Y a Pablo le preocupa que la iglesia, que había sido instruida, que había sido doctrinada, que él le había transmitido esta enseñanza, ahora fuera a ser perturbada por enseñanzas erradas
por espíritu, como si aquí lo que se interpreta es por una palabra de profecía, o personas que se dan o hacen ver que el Espíritu de Dios está hablando por ellos. Él dice, cuidado con ese tipo de manifestación, cuidado con esas personas que son muy palabreros y tienen una verborrea tremenda, una facilidad. Cuidado, no se dejen convencer por palabra, y cuidado con recibir alguna carta como si yo la hubiese escrito, porque lo que yo les enseñé no voy a cambiarlo. Y es bueno que nosotros entendamos esto, hermano. Aquí yo aprendo principios de gobierno eclesiástico. La iglesia no se gobierna ni por profecía ni por sentimientos personales. La iglesia tiene su fundamento en las Escrituras. Y Dios establece un gobierno. Amén, hermanos. Amén. Importante este detalle. Fíjese cómo existe esta advertencia, porque estaban siendo turbados estos creyentes. Les habían hecho creer que ya estaban en el día del Señor, porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo azotados. Muchos de ellos habían sido llevados a cárceles, muchos de ellos estaban bajo prisión. Y entonces vinieron estos falsos maestros declarando: el Espíritu de Dios me dijo, el Señor me reveló que es el día del Señor. Y dice Pablo, no se dejen mover por lo que ya nosotros los enseñamos. Por favor, sean fiel a la doctrina básica del Evangelio. Los falsos maestros les habían hecho creer que el día del Señor ya estaba, y que ellos estaban siendo estaban sufriendo a consecuencia de que estaban en este periodo de tribulación. Y lo que Pablo les recuerda es que deben enfocarse en el regreso del Señor, es decir, en lo que Él les había enseñado respecto al rapto y al arrebatamiento, y no en el juicio del día del Señor. Porque ningún creyente, hermanos, y vuelvo a repetir esta verdad, ningún creyente ha sido escogido para recibir la ira del Señor, sino para ser salvo en Cristo. Por lo tanto, debe esperar con expectación la gloriosa aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta, más otros pasajes que le enseñamos la semana pasada, nos revelan que la iglesia, nosotros creemos, forma parte de nuestra doctrina, que no vamos a pasar por la gran tribulación, que el Señor nos va a librar del día de la ira, del día del Señor, que Dios nos va a arrebatar a su presencia, que el Señor nos va a llevar antes de que ocurra esa manifestación de ira de parte de Dios, y estaremos en las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo, recibiendo el premio por nuestra fidelidad al Señor. Y es lo que aquí Pablo le está enseñando a la iglesia. La idea de que el día del Señor ya había venido entraba en conflicto con lo que Él les había enseñado. Y por lo tanto necesita corregir ese error. El día del Señor no es más que esa etapa de ira, de juicio de parte de Dios, que comienza precisamente con el arrebatamiento y que abarca, según algunos expertos en escatología, abarca incluso la segunda venida o la manifestación gloriosa de Cristo, abarca también el juicio del anticristo, el falso profeta, la prisión de Satanás, también el milenio, cielo nuevo y tierra nueva. Hasta allá llega el día del Señor. Por lo tanto, él dice, ustedes no están en el día del Señor. Ustedes lo que deben es estar esperando que Cristo viene a buscar a su iglesia. Amén. Liberen su mente, liberen su mente. Gloria a Dios. Y aquí encontramos una verdad que vamos a considerar en esta hora, porque hay tres cosas que Él revela en esta escritura que debemos tomar en cuenta, y es el punto en el que quiero llegar en esta noche. Pero me era importante considerar este tema, porque en este periodo del día del Señor, en este periodo que se conoce en la Biblia como el día del Señor, que usted lo puede leer allí en segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, en este tiempo profético, el anticristo se va a revelar con toda intensidad. Primeramente, como ya hemos explicado, se revela como un hombre de paz, de acuerdo a como está allí revelado en Apocalipsis capítulo 6, montando un caballo blanco y un arco. Él aparece como un hombre de paz esos primeros 3 años y medio, establece un pacto firme con el pueblo judío, pero luego, después de 3 años y medio, rompe ese pacto con Israel y se manifiesta como lo que realmente es la encarnación de Satanás. Y los últimos 3 años y medio de lo que nosotros conocemos como la gran tribulación, comienza un periodo
de incomparable desolación para el pueblo judío y las naciones gentiles en la tierra. En esta carta, hermanos, a los tesalonicenses, Pablo menciona 3 acontecimientos, y es a donde quiero ir en esta noche. Pablo menciona 3 acontecimientos que deben ocurrir antes que aparezca sobre la tierra el anticristo en su plena manifestación. Es decir, él revela 3 eventos importantes que han de ocurrir antes de que el anticristo se manifieste plenamente. Número 1, para ir rápido porque el tiempo tal vez no me va a alcanzar. Establece una diferencia en primer lugar entre el día del arrebatamiento o el traslado de la iglesia, conocido como el rapto o arrebatamiento, y el día del Señor. ¿Ok? Y seguidamente comienza a hablar acerca de los acontecimientos que deben ocurrir antes de que el anticristo se manifieste. Número 1, primero ocurrirá la apostasía. Ahí usted lo tiene en la nota. Fíjese como dice 2 de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, el día del Señor no vendrá, el anticristo no se manifestará antes de venir una gran apostasía. Primero debe revelarse una gran apostasía. Y es interesante porque este término apostasía significa rebelión. En el griego, de acuerdo al significado etimológico de la palabra, se utilizaba para señalar insurrección política o militar. Y de acuerdo al análisis que algunos estudiosos hacen de este pasaje, se considera, hermanos, que aquí Pablo está haciendo referencia a un masivo abandono del cristianismo. Es decir, a un rechazamiento total y absoluto de la fe cristiana. Antes de que llegue el día del Señor, antes de que el anticristo se manifieste como tal, habrá un rechazamiento total y absoluto de la fe y del cristianismo. La gente no querrá saber ni de Cristo, ni del Evangelio, ni de nada que huela a Dios. Es eso lo que él está diciendo, la apostasía. Y me gustó el comentario que hace Mateo Henry de esta nota. Él dice, este comentarista, consistirá en algo único, como no se ha dado en el curso de la historia, un enfriamiento tal de la fe que la gran mayoría de las gentes vivirá no solo en forma prácticamente atea, sino que atacará violentamente a toda forma de religión. Será una apostasía como nunca vista en la historia de la humanidad. Es decir, no será una apostasía al estilo de otras que nosotros podemos experimentar, que usted ve enfriamiento en las personas, que usted les habla y la gente no le quiere oír, la gente no le interesa el Evangelio, la gente no le interesa nada de la Biblia, automáticamente se justifican y tratan de evitarlo para que usted no le hable. No, eso va a ser mucho más allá que estos tipos de apostasía que hemos visto hasta el momento. Se está refiriendo a una apostasía, hermanos, con unos efectos increíbles, inmedibles, un ateísmo belicoso que lleva a la gran masa de la humanidad, de la gente, a abandonar toda idea relativa a Dios. La gente no va a querer saber de Dios. Nadie va a querer saber de Dios. Téngase en cuenta, hermanos, que es el momento propicio para que el anticristo se manifieste. Y él se presenta como el solucionador de los grandes problemas del Medio Oriente y el solucionador de los grandes problemas políticos, sociales y religiosos. Esta apostasía, dice el apóstol Pablo, ha de manifestarse antes de que el anticristo se revele. Imagínense que, hermanos, nosotros ahora medimos la apostasía y nos asombramos de lo que estamos mirando, de lo que estamos viendo. Si revisamos, por ejemplo, la Escritura, nosotros estamos mirando que tanto Cristo como Pablo hacen una advertencia acerca de la actitud que muchas personas van a asumir en los últimos tiempos respecto al Evangelio, al rechazo que van a hacer respecto al Evangelio. Y
nosotros nos quedamos asombrados cuando miramos y valoramos este detalle y nos damos cuenta que no solo va a ser una actitud negativa dentro de la iglesia, sino simple y llanamente un rechazo total de las personas que vivan en esa época acerca de la verdad de Dios y de Cristo y del Evangelio y de todo tipo de manifestación de adoración a cualquier Dios. Algo tremendo. La apostasía, quiero hablarte un momentico para que veamos la diferencia de la apostasía dentro de la iglesia. Es importante que nosotros estemos advertidos de esto y por eso es que quiero hablar de este tema. La apostasía dentro de las iglesias tiene dos dimensiones. Uno, en el orden teológico, ese rechazo a Dios y al Evangelio, conocido como apostasía en este marco, tiene dos dimensiones. Número uno, la apostasía teológica. No es más que la desviación y el rechazo de parte o de toda la enseñanza original de Cristo y los apóstoles. En otras palabras, las personas comienzan a cuestionar la verdad del Evangelio, la verdad de la doctrina, la verdad de los principios bíblicos. Y desafortunadamente vendrá un tiempo en el que se va a ofrecer salvación y gracia barata. Y pasarán por alto la exigencia de Cristo en cuanto al arrepentimiento, la separación de la inmoralidad y la fidelidad a Dios y a sus normas. Y eso ya lo estamos viviendo porque estamos en los últimos tiempos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Ya esto lo estamos mirando. Esto es un preámbulo de lo que va a ocurrir. Serán, imagínese usted, serán muy populares los evangelios falsos que se centran en los deseos humanos y simple y llanamente en alcanzar metas egoístas. Realmente, hermanos, la sana doctrina a través de los años siempre ha sido atacada. La verdad de Dios siempre ha sido cuestionada. Y en los últimos tiempos el diablo intensificará ese ataque en contra de la verdad de Dios para confundir y separar a la gente de Dios. Esa apostasía teológica, esa confusión va a estar presente y la estamos viviendo en nuestros días y en nuestro tiempo. De eso le hemos hablado a ustedes. El apóstol Pablo advierte en su segunda carta a Timoteo acerca de esta tendencia de los hombres de los últimos tiempos. Pero hay otra manifestación de la apostasía que se conoce como la apostasía moral. Y es la que tiene que ver con la ruptura de la relación de salvación personal que se tiene en Cristo con volverse del pecado y de la inmoralidad. Es decir, es ese tipo de prédica o de religión o de creencia que no importa cómo vivas, definitiva vas a tener la bendición de Dios. No hay compromiso moral, simple y llanamente como quiera tienes la bendición de Dios. Hay un rompimiento cuando la palabra del Señor nos enseña que hay que dar frutos dignos de un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Y la apostasía moral tiene que ver con que se proclama la doctrina correcta y la enseñanza tal vez del Nuevo Testamento, pero se abandonan las normas morales de Dios. Se puede hablar muy bonito, pero no vivir lo que se habla. Me hice entender ahora mejor, ¿no? ¿Verdad? Es lo que se está hablando. Esa es la apostasía moral. Muchas iglesias tolerarán lo que sea a cambio del aumento de asistencia, dinero, éxito y honor. Se romperán los límites de santidad y compromiso con Dios por tal de que los templos estén llenos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la apostasía moral. La bendición de Dios más todo lo que el mundo te da. No hay compromiso. El evangelio de la cruz, por lo tanto, ya pierde su sentido. Ya el evangelio de la cruz, con su llamado a sufrir, con su llamado a renunciar radicalmente al pecado, a sacrificarse por el reino de Dios y a negarse a sí mismo, se volverá un mensaje extraño, fuera de contexto. El evangelio se verá como algo relativo, correlativo, y no formará un nivel de compromiso con Dios. Y lo peor de todo, hermanos, es que esta situación la estamos viviendo nosotros en nuestro tiempo. Y todo esto que estamos viviendo y mirando no es más que el condicionamiento para una apostasía total, que es de la cual habla el apóstol Pablo aquí cuando dice que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía.
El anticristo no se manifestará sin que antes se revele la apostasía. Debe haber un rechazo a la verdad del evangelio y una confusión total, porque es la condición que necesita este personaje histórico para poder manifestarse como tal. Así que este detalle es bueno que nosotros lo tengamos presente, y una buena advertencia, porque desafortunadamente, mis queridos hermanos, es lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Por eso es importante nosotros no dejarnos mover de nuestro fundamento doctrinal. Es importante conocer la Biblia, nuestros principios teológicos, fundamentar nuestra fe en la verdad de Dios. Importante, gloria a Dios, para no dejarnos mover fácilmente, sino permanecer fiel al Evangelio de Jesucristo. Amén. El segundo acontecimiento del que habla Pablo y que debe ocurrir antes de la manifestación plena del anticristo, de acuerdo a como él lo enseña aquí, es que, bueno, ya esto me fui tan rápido, Padre, perdóname. Segundo, se intensifica el misterio de la iniquidad. Si usted lee 2 de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, los poderes del maligno, de Satanás con todo su ejército, poderes ocultos que han actuado despiadadamente a través de la historia, y no es más que ir preparando el camino para la manifestación plena del hombre de pecado, el anticristo. Es ese misterio revelado en el que, cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de misterio, es un misterio revelado que se nos ha dado a conocer, se ha dado a entender. Y este misterio de la iniquidad está, hermano, dominando el mundo. En los días del apóstol Pablo, imagínense, ya era evidente la actividad del poder secreto de Satanás para frenar el avance del evangelio y el crecimiento de la iglesia. Detrás del imperio romano, detrás de los gobernadores del imperio romano, que se oponían al avance del evangelio, al crecimiento de la iglesia, a la expansión de la predicación de las palabras. Bueno, pues eso se va a intensificar mucho más en los últimos tiempos. En los días del apóstol Juan, que fue uno de los últimos apóstoles que quedó allí preso, estaba en la isla de Patmos, desterrado. Juan declara en su primera carta que hay ya muchos anticristos que están en acción. Todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne, dice Juan, es un anticristo. En otras palabras, todo aquel que renuncia a entender la encarnación de Cristo, dice él, es un anticristo. Está en contra de la doctrina de Cristo. Cualquiera que se oponga a Cristo y su iglesia y busque engañar a otros para adorar a dioses falsos, está en contra de Cristo, y en ese caso son anticristo. Ya ese espíritu del anticristo está confundiendo a miles de personas en el mundo. Que el Señor lo reprenda. Está en acción. En nuestros días, hermanos, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, se palpa un total desacato, entendido, rebeldía, una total oposición y menosprecio a las normas morales y a los mandamientos que Dios estableció en su palabra. ¿Es cierto o no? Se cuestionan los principios morales revelados en la Biblia. La Biblia es un libro obsoleto. La Biblia es un libro pasado de moda para aquellos que se sienten cuestionada su actitud o sus principios morales cuando se confrontan con la Biblia. Ya la Biblia está fuera de contexto. Ahora estamos en el siglo XXI, en el siglo de las luces, en el siglo del desarrollo de la ciencia. Ya estos principios no valen. Porque desafortunadamente estamos palpando, hermanos, una rebeldía, una oposición, un menosprecio a los principios morales y a los mandamientos que Dios estableció en su palabra, tanto en el mundo como aún dentro de las iglesias profesantes. ¿Es cierto o no? ¿Usted concibe que una iglesia evangélica dé el visto bueno al matrimonio homosexual?
¿Usted concibe que una iglesia dé el visto bueno al aborto? ¿Usted concibe que una iglesia apruebe el lesbianismo? ¿Usted concibe eso, hermano? Realmente estamos viviendo en momentos bien difíciles en el que vamos a tener que defender nuestros principios si queremos nosotros permanecer comprometidos con Cristo. De veras. La Biblia nos habla que Satanás intensificará su obra en este mundo a medida que se acerque el día del arrebatamiento de la iglesia. Fíjese que cuando Pablo le escribe las dos cartas a Timoteo, él les advierte sobre el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y si usted lee allí 1 de Timoteo capítulo 4 y 2 de Timoteo capítulo 3, se dará cuenta la manera en cómo él describe el carácter de los hombres previos al arrebatamiento. Y se quedará asombrado los términos que usa. Y cuando usted evalúa la realidad que vive en nuestra sociedad, dice, wow, tremendo. Léalo después con detenimiento en su casa, para que usted se dé cuenta cómo el Espíritu de Dios inspiró a Pablo a escribir y describir la característica de los hombres de los últimos tiempos, que no es más que el resultado de la intensificación que Satanás está haciendo para separar cada vez más a la gente del conocimiento de la verdad, del Evangelio. Que el Señor nos ayude y nos guarde y nos cuide. ¿Decimos amén? Aleluya. Imagínense, hermanos, es importante que nosotros entendamos que una de las armas más favoritas del enemigo a través de los años, y no la ha dejado de usar, es la mentira y el engaño. Acuérdese de eso. La mentira y el engaño. El primer engaño que recoge la Biblia de Satanás es cuando a Eva le dijo, ¿quién ha dicho que ustedes van a morir si comen? El problema es que él lo que no quiere es que ustedes sean como él. Mire cómo tergiversó la Escritura. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de oír y qué oímos. Porque el enemigo viene vestido de oveja, pero es un lobo rapaz. Y una mentira repetida muchas veces se puede convertir en una mentira creíble como si fuera una verdad. Y por lo tanto tenemos que tener cuidado. El Señor Jesucristo compara los tiempos finales con los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. ¿Recuerdan ustedes? Tremendo. El espíritu que va a prevalecer según Cristo en el sermón o en el mensaje escatológico de Mateo capítulo 24 será un espíritu de tal frialdad que el amor de mucha gente se va a enfriar. Y tal vez no va a llegar a la medida de los días en el que el día del Señor va a estar vigente en esta tierra, pero ya usted se asombra cuando usted oye esa noticia de un muchacho de 10, 12 años que mata a su mamá y mata a su papá y ahí queda como si nada hubiera pasado. ¿Qué es más? ¿Qué es eso, hermanos? No es más que ir perdiendo el sentimiento, qué sé yo cómo se lo digo. Es algo terrible lo que se está experimentando y se está viviendo en este tiempo. Qué pena, qué pena. Pero lo importante de todo es que en medio de todo esto que estamos viviendo nosotros, en que se está manifestando y se está intensificando el misterio de la iniquidad, qué bueno es saber que hay una iglesia, hay un remanente fiel que se mantiene predicando la verdad del Evangelio. Y eso es importante. Que no compromete su fe, sino que se mantiene fiel, luchando, esgrimiendo la espada del Espíritu y proclamando la verdad de Dios. Amén. Amén. Otro detalle interesante que menciona aquí Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, antes o previo a la manifestación del día del Señor y del anticristo, es un pasaje de la Escritura bien discutido entre los más estudioso de la escatología, y es uno de los pasajes más difíciles de explicar, y yo no pretendo hacerlo tan profusamente, pero viene en tercer lugar este detalle que Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice que antes de que llegue el día del Señor
o se manifieste el anticristo, será quitado de en medio quien al presente lo detiene. Fíjese, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo está hablando de que hay algo, alguien que detiene la manifestación del anticristo. Alguien que en este momento está frenando la manifestación del anticristo. Y este es un pasaje difícil. Si usted lee el versículo 6, después léalo con detenimiento, se dará cuenta que Pablo está hablando de un tema que ya lo había hablado con ellos cuando él estuvo presente. Y él les dice, y ustedes saben ahora lo que al presente lo detiene. En otras palabras, recuerden lo que yo les hablé, recuerden lo que yo les enseñé, lo que yo les dije. Por eso se hace difícil explicar el pasaje. Porque si nosotros hubiéramos tenido la bendición de haber estado con aquella reunión de los tesalonicenses, ahora se los pudiéramos decir. Ellos lo sabían, pero nosotros, Pablo no se dio cuenta de que la iglesia misionera iba después de no sé cuántos miles de años a estudiar este pasaje y él no se percató de decirnos, miren, era esto y esto y esto y esto. Yo fui lo que lo dejó ahí lo dejó. Y eso ha dado pie a muchas explicaciones, porque realmente se han sugerido muchas explicaciones para poder entender lo que Pablo quiso decir, que el anticristo se manifestará y el día del Señor llegará cuando lo que está ahora deteniéndolo sea quitado. ¿Qué es lo que detiene la manifestación del anticristo? Y es una pregunta interesante. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Qué es lo que lo detiene? Lo cierto, hermanos, es que hay algunos detalles interesantes. En primer lugar, que ese impedimento evita que el hombre de pecado se manifieste prematuramente. En otras palabras, cuando leo este pasaje, nos damos cuenta, hermanos, que Dios sigue teniendo el control soberano, aunque se reconozca que Satanás es el Dios de este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Es el príncipe. Dios sigue teniendo el control. No es cuando tú quieras, diría el Señor, es cuando yo lo decida. No es cuando a ti se te antoje, es cuando sea el cumplimiento del tiempo. Dios sigue teniendo el control. Decimos gloria a Dios. Esto nos anima, bendito sea el nombre del Señor. Esto nos anima. El tiempo está establecido por Dios, quien tiene el control de todas las cosas. Ahora, existen varias interpretaciones con relación a este tema y como he acostumbrado a decirle algunas ideas para que usted lo tenga, voy a comentarle opiniones sobre lo que lo detiene y quien al presente lo detiene, que usted puede leerlo allí. Algunos piensan que es el gobierno humano, otros piensan que es la predicación del evangelio, otros piensan que es el ministerio apostólico de Pablo, otros creen que era el imperio romano y otros creen que era el Estado judío. Son diversas opiniones que se han explicado o que han pretendido explicar lo que detiene la manifestación del anticristo. Sin embargo, hay un buen número de comentaristas que coinciden, en el caso nuestro, yo estoy de acuerdo con ellos, que quien al presente lo detiene puede entenderse mejor como refiriéndose al Espíritu Santo, quien es el único que tiene el poder para detener el mal, al inicuo y toda manifestación de Satanás. Es lo que en la mayoría de los comentaristas coinciden en este sentido. Algunos sugieren que no es aplicable por el hecho de que se utiliza aquí, Pablo utiliza un neutro, lo que lo detiene. Sin embargo, este artículo lo también se aplica al Espíritu Santo. Y cuando habla acerca de quién lo detiene, también se refiere, este artículo pues también se utiliza para hablar acerca del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hace el Espíritu Santo? ¿Cómo lo detiene? ¿Cómo lo hace? Simple y llanamente a través de los cristianos en quienes mora, a través de quienes Él hace la obra y por medio de la cual nosotros proclamamos la verdad bajo la unción y el poder del Espíritu de Dios. De acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado con relación a este tema, al principio de los 7 años de la tribulación, que viene posterior al rapto o arrebatamiento de la iglesia, que forma parte de nuestra doctrina, el Espíritu Santo será quitado de en medio.
Y eso no significa que sea quitado del mundo, sino solo que cesará su influencia restrictiva de la iniquidad y la entrada del anticristo. Es decir, serán quitadas todas las limitaciones del pecado y comenzará la rebelión inspirada por Satanás y el anticristo se manifestará como tal. Sin embargo, el Espíritu Santo permanecerá porque durante la etapa de la tribulación habrá personas que se van a convertir al Evangelio. Y el único que trae convicción de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Pero ya no estará en esa función restrictiva, sino que Satanás tendrá toda libertad a través de su persona, a través de su encarnación, por decirlo de esta manera, a través del anticristo, para manifestar toda su perversidad y toda su maldad. Así que este es uno de los pasajes que nosotros utilizamos para reafirmar que la iglesia será levantada antes de la gran tribulación, que vamos a ser llevados al cielo y no vamos a pasar por el día de la ira de Jehová. El ministerio del Espíritu Santo de restricción del pecado se efectúa mayormente por medio de la iglesia, que es su templo. Cuando la iglesia es levantada, lógicamente, ya hay toda libertad para que el hijo de perdición se manifieste. Y tristemente, hermanos, tristemente, muchas personas que conocieron la verdad, dice la Escritura, que se quedarán. Que Dios tenga misericordia. ¿No les parece? Hay dos corrientes de interpretación acerca de los que se quedan, de los cristianos que se quedan, de los cristianos que no se van en el rapto a la hora de que Cristo viene. Hay una preocupación, ¿serán salvos o no serán salvos? ¿Tendrán la oportunidad o no? Hay dos grandes corrientes. Unos consideran que no van a tener más oportunidad porque asumieron una actitud de rebeldía conociendo la verdad. Y hay un solo sacrificio, no hay dos. Esos son los que defienden esa teoría de que no va a haber más ninguna otra oportunidad. En tanto que hay otra corriente que dice que sí se le va a dar una oportunidad nueva en la gran tribulación por el hecho de que el Espíritu Santo estará todavía manifestándose y Dios es un Dios de amor y de oportunidad. De tal manera que oremos a Dios para que nosotros no seamos de los que se queden, sino de los que nos vamos con Él. Para no saber si sí o si no. ¿Qué les parece? Es decir, no hay una definición exacta sobre este tipo de concepto. Hay diferentes escuelas de interpretación. Lo cierto, mi querido hermano, que en medio de todas estas verdades que nosotros podamos explicar y mirar y ver, lo importante es pedirle al Señor que nos ayude de tal forma que aunque vengan tormentas y batallas, nosotros permanezcamos fieles hasta la muerte. Y termino y concluyo con este pensamiento. El Señor regresará. ¿Cuántos lo están esperando? El Señor regresará para reunir a su pueblo en la ocasión más espectacular y gozosa de toda la tierra. El terrible día del Señor vendrá sobre los moradores de la tierra. La tierra será testigo de la gran apostasía. Millones le darán la espalda a Cristo, desafortunadamente. El anticristo surgirá en el escenario internacional trayendo una rebelión y negación absoluta de Dios. Por eso el llamado es bien sencillo, pero profundo. Mantengámonos firmes en la fe del Evangelio de Cristo, amparados bajo la gracia del Señor, advirtiendo a otros que solo en Cristo hay esperanza de eterna salvación. Oremos a Dios para que, sin importar las presiones que podamos sufrir y tener, nada ni nadie nos mueva de nuestros principios cristianos y de nuestros valores. Que nadie nos robe el gozo de la salvación, sino que todo lo contrario, permanezcamos con nuestra mirada fija en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Creyendo que el Señor nos ha llamado a salvación y a no experimentar la ira de su justicia. Que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alabado sea el nombre
de Jesús. Aleluya. Por lo tanto, resumiendo, terminando, les digo, antes que el día del Señor se manifieste y el anticristo se manifieste, se estará manifestando la apostasía, se intensificará el misterio de la iniquidad y se quitará lo que al presente detiene la manifestación del anticristo. Pero antes de que todo esto ocurra, el Señor vendrá por su iglesia. Así lo creemos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Si va a darle un aplauso, no a mí, déselo al Señor. Déselo a Cristo. Aleluya. Bendito Dios. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Yo quiero que hagamos una oración a Dios, así sentados como están. Señor, yo te doy gracias en esta noche, porque a pesar de que estamos hablando de eventos futuros, estamos mirando, Señor, cómo se está incubando en nuestro tiempo todo lo que pueda manifestarse en un futuro cercano o lejano. Pero cual sea el tiempo por manifestarse, queremos que tú nos des la capacidad de permanecer fieles. Yo bendigo esta iglesia y pido que tú nos des, Señor, la fuerza para mantenernos en pie y nos des sabiduría para caminar en la verdad del Evangelio y nos des el denuedo y nos des el coraje y el valor para no doblegarnos ante las presiones de la cultura presente. Ayúdanos a no negociar jamás nuestro compromiso con Cristo. Danos, Señor, el valor suficiente para defender y contender ardientemente por la fe. Ayúdanos a no doblegarnos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer firmes y anclados en la verdad, aunque eso nos cueste la vida, pero queremos ser héroes de la fe. Gente que es capaz de darlo todo por no negociar su principio y su fe en Cristo. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Padre. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios.